buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast de La Morada de los Pájaros. Hoy estamos conectándonos con el tema de los seres, de la naturaleza y cómo todo esto nos rodea y de alguna forma vamos ejercitando nuestra conciencia y nuestra mirada a poder prestar atención a que esto existe y esta es nuestra invitación del día. Para eso lo invitamos al amigo Gastón, que tiene mucha experiencia en la conexión con los seres y tiene mucho para aportarnos, yo creo, hoy con toda esta sensación y todo lo que solemos conversar entre nosotros, eh, de, de- de la percepción de estos seres, ¿no? A mí en particular, bueno, antes que nada, bienvenido, Gasti. A mí en lo particular me cambió mucho la percepción con respecto a los seres de la naturaleza a partir de estar viviendo aquí en contacto con la naturaleza, en este lugar, en Córdoba, en Tras la Sierra, a donde la naturaleza se impone claramente porque está rodeándome y yo estoy inmersa en ella. Desde que estoy aquí descubrí cómo el cuerpo se deja llevar por los ritmos, cómo los ritmos influyen en nuestra biología. Somos seres biológicos, a veces en nuestro trajín en la ciudad no podemos tomar conciencia de esto, pero nuestra biología eh, se conecta desde lo biológico con todos los seres que nos rodean, con la naturaleza, bueno, con las plantas, con las piedras, con los cristales, con los animales y con todo lo que pulsa vida. Eh, y eso, bueno, mi conciencia cambió mucho a partir de estar aquí, a partir de empezar a conectar con las plantas. Este es un lugar que está rodeado de monte y hay muchas plantas medicinales, aromáticas y sanadoras, y tienen una conciencia elevada que se puede percibir con más facilidad. Y eso me ayudó a poder enfocar y conectar con todo lo que cada una de ellas transmite y en qué frecuencia vibran. Y esto es lo que yo percibo como el ser de las plantas, ¿no? Cada una de ellas, cada especie, tiene una frecuencia en particular y tiene algo más que la energía que la planta trae, que es esto que yo siento que es el ser que las acompaña, ¿no? Yo, desde mi experiencia, siento que en las plantas este ser eh, es como colectivo y es individual al mismo tiempo, porque hay algo en esto que a ellas las comunica y hay algo que la tienen en común. Todas las plantas de la misma especie tienen como la misma finalidad, digamos, ¿no? Todas las carquejas tienen una finalidad sanadora o reparadora del hígado, digamos, o sea, cada una tiene como un ser específico que tiene ciertas cualidades, pero también cada planta tiene su particularidad, cada planta tiene su lugar preferido donde crecer, sus preferencias de riego, incluso cuando me acerco a ellas y las cosecho, obvio pidiéndoles el permiso correspondiente, cada una me dice qué rama quiere que le corte y qué rama no. O sea, voy sintiendo esto, ¿no? En mi intención de comunicarme con ellas. Y esto es un viaje que no siento que no tiene fin, porque hay posibilidades siempre de ir cada vez utilizando más esta percepción. Eh, y también, bueno, los árboles que también son algo acá hermoso, hay ejemplares de muchos años. Hay muchos árboles grandes como los algarrobos y los quebrachos que sostienen, yo siento que sostienen acá la vida. Hay también algunos que son estos ejemplares que tienen cierta característica especial, que son como los árboles guardianes, yo digo que son seres que se imponen con una personalidad hermosa. Y es todo un viaje, esto de experimentar cómo en la vida nos vamos abriendo a conectar con cada uno de estos seres que están aquí, ¿no? También los cristales, acá hay mucho cuarzo y el cuarzo blanco tiene sus particularidades. Por ahí ir caminando y de repente se me revela uno que antes no había visto y, y hay todo un juego de comunicación en donde siempre hay información que va y que viene, ¿no?
Y en eso, bueno, nada, me interesaba también que nos contaras tus experiencias y cómo vos vivís también este proceso desde tus experiencias de conexión con la naturaleza, que, bueno, que son también de mucha profundidad. ¿Y qué tendrías para aportarnos en esto? ¿Cómo andas, Gaby? Gracias. Bueno, mira, antes que nada te quiero comentar algo que creo que nos pasa a todos los que estamos ya metiéndonos en este tema, porque quiero contextualizar un poco. ¿Por qué yo me tengo que conectar con la naturaleza? ¿Por qué tiene valor hacerlo? ¿Por qué es importante hacerlo también? Entonces, lo que quiero comentar es que cuando nosotros comprendemos que el ser humano no es el único que tiene conciencia, que digamos, que expresa la vida y que hay cosas que también están interactuando con nosotros, empezás a prestar atención a tu alrededor y empezás a tratar de aprender qué está pasando a tu alrededor. Y entonces, bajo esa mirada, empezás a como a aprender también que estás realmente en el ecosistema y sos parte del ecosistema. No es que estás alejado ni sos algo extraño. Nosotros somos una unidad biológica también con conciencia, y los árboles, las plantas, todo tiene conciencia, inclusive las piedras. Cuando te comprendes desde el ángulo de que todo es expresión de la conciencia y que toda la conciencia, la expresión es la vida a través de la materia, empezás a entender que las piedras, bueno, tienen vida, tienen conciencia, los árboles, el agua, las montañas, y todo es un ecosistema de conciencia cuántico, vibratorio y con vida. Bajo ese concepto, empezás o sea, por lo menos lo que me pasó a mí, y creo que te pasó a vos, empezás a motivarte por tratar de escuchar, tratar de conectarte con todo eso, a ver qué está expresando y qué puedo yo relacionarme. Porque no es algo amorfo que está ahí, que cuando yo prendo la luz se prende y cuando yo la apago se apaga. Está todo el tiempo activo y, no solamente el gran desafío, sino la gran motivación de esa inmersión es empezar a entender y empezar a escuchar todo lo que está pasando todo el tiempo y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta y no lo vivimos. Entonces, cuando vos empezás a meterte en esa dialéctica, porque empezás a conversar con la energía, empiezan a pasar muchas cosas. Y para empezar a hacer ese trabajo, hay que empezar a parar la mente, porque la mente no solamente me separa, sino que empieza a etiquetar todo. Esto está bien, esto está mal, esto está lindo, esto es feo, esto sucede, esto no sucede, esto lo creo, esto no lo creo. Todo el tiempo estamos ahí en eso y creo que nos perdemos cuando empezamos a escucharnos internamente, empezamos a escuchar afuera que también hay algo que nos quiere hablar. Y en ese querer hablar empieza a cambiar toda tu perspectiva, por lo mismo que vos decías, toda tu perspectiva de cómo empezás a relacionarte y valorar todo, todo, porque no tiene que ver solamente con, uy, mirá la señal, vi una luz, tiene que ver con escuchar cómo el universo te habla a vos misma y, y cómo vos también interactúas con el universo, ¿no? Y cómo vos también participás del universo, porque te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba en el sur de Chile y estaba meditando en un barranco. Y cuando abro los ojos, aparece un cóndor delante mío, enorme, y vos decís, wow. Pero yo digo wow porque cuando empezás a entender también, que uno esto lo tiene que ir aprendiendo, ¿no? Que al igual que nosotros vamos evolucionando, todo lo demás también evoluciona. Y además, cuando yo también me convierto en maestro, todo lo demás también se convierten en maestros. Entonces tenemos eh, árboles abuelos, ancianos, con mucha conciencia, tenemos aves que son muy antiguas, de mucha conciencia, tenemos delfines, cetáceos, tenemos infinidad de seres que nosotros lo vemos como los animales, pero cuando empezás a comprender que son mucho más que eso,
cuando la naturaleza se acerca a vos, lo valorás infinitamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo con ese énfasis? Porque después de la caída de la conciencia en varias eras anteriores, el ser humano se separó de la unidad. Y entonces al separarnos de la unidad, nos separamos de la conciencia que se expresa en nosotros y alrededor nuestro. Y nosotros estamos en un planeta que también el planeta tiene conciencia, que tiene distintos nombres, pero es el mismo. Y nosotros somos hijos de esa tierra. Y entonces, como somos hijos, los árboles, los animales, las piedras, todos, somos hijos de la misma madre y somos parte de la misma familia. Lo que pasa es que somos distintos y nos vemos distintos, pero el ser humano se separó. Y cuando nos separamos y empezamos a descuidar la tierra, maltratar, matar los animales, prender incendios, romper las cosas y todo, toda esa parte de la conciencia se empieza a separar de nosotros y en algunas situaciones también nos atacan. Entonces, tenemos animales que pueden ser agresivos con nosotros, pero son agresivos porque ellos ven la energía que nosotros tenemos. Hoy hay personas que se relacionan con leones, que se relacionan con distintos tipos de animales, que vos lo ves que es fantástico y decís, wow, ¿cómo lo hacen? Claro, ¿cómo lo hacen? Porque cuando hay coherencia de corazón y cuando hay también esa conexión y amor por Gaia y por toda la vida de Gaia, no hay forma que los demás seres no te reconozcan. Por eso conté lo del cóndor porque yo sabía que cuando apareció el cóndor, yo sabía que ellos me estaban saludando y yo sabía que ellos me estaban reconociendo. Inclusive me dijo su nombre. Entonces yo sabía que estaba conversando con ellos. Entonces, esa es la consigna, esa es la propuesta y ese es el comentario para que no solamente nos vayamos a sacar fotos y selfies a la naturaleza, sino que empecemos a hacer una inmersión de experiencia, de usar nuestro cuerpo para amar, abrazar, sentir todo lo que no sentimos porque la mente está separándonos. Sí, sí, totalmente. Buenísimo todo lo que trajiste, un montón. Eh, Esto de la mente, también tenemos que entender que nosotros nacimos en una cultura que nos entrenó a sentir que la naturaleza es un objeto de uso para nosotros, o lo fue, hasta que nos fuimos dando cuenta de que todo tiene vida y que la vida tiene el mismo valor, nuestra vida, que la vida de todo lo demás. Y para lo cual implica que, bueno, como humanos tenemos que sentirnos justamente como parte del ecosistema y no como dueños del ecosistema o como controladores del ecosistema o como tener la cualidad o el factor de decidir qué sucede con ese ecosistema. El ecosistema mismo tiene su propia sabiduría y sabe perfectamente lo que hacer sin nuestra intervención. Pero además de eso, está bueno esto que traes de que la mente tiene que permitir la idea de que pueda existir un ser dentro de una planta, de un animal o de una montaña o del sol o de la tierra, ¿no? Y en eso, como a vos te pasó esta experiencia con el cóndor, a mí me pasó una experiencia así, o sea, la primera experiencia que me abrió los ojos a esto fue una experiencia con una planta, ¿no? Yo cuando eh, tuve este lugar hace muchos años atrás, o sea, todavía ni siquiera pensaba en venirme a vivir, ni construir, ni nada, pero bueno, el terreno ya estaba y yo venía y lo venía a visitar, digamos, ¿no? Y en una de esas oportunidades, así como explorando lo que era el matorral, me encuentro con una planta, con una carqueja, que para mí la carqueja tenía una simbología especial porque fue la primera planta medicinal que aprendí a reconocer. Estoy hablando de cuando era chica y iba a visitar a una de mis tías que tenían un campo en una provincia de Buenos Aires. Ella me explicaba, ¿no? Me contaba cómo eran las plantas y las que ella usaba para sus tecitos y todo. Y esa fue la primera que me presentó. Entonces, en esa oportunidad yo encontré una carqueja acá
yo no pensaba que acá iban a crecer las plantas así como nosotros consideramos esto de un yuyo. Las plantas medicinales crecen solas, espontáneas y en todos lados, ¿no? Entonces yo todavía no sabía que eso era así acá. Y para mí fue todo un descubrimiento encontrar una carqueja y me dio una alegría, pero una alegría que me puse a hablarle a la carqueja. Y entonces le contaba esto de que, oh, qué bueno que estuviera acá, porque para mí era una planta especial. Y bueno, eso fue como lo que me surgió en ese momento, como me surgió un movimiento de verdad espontáneo, interno, de amor hacia esa planta, porque para mí tenía un significado especial. Y bueno, y al tiempo vuelvo, no sé, ponerle al año siguiente, en esa época venía así como cuando podía de visitas, vuelvo y encuentro un montón de plantas de carqueja, pero un montón. Y fue como, wow, ¿qué pasó acá? El año pasado había una y ahora encuentro 10. ¿Y qué pasó, no? Y cuando me pregunto qué pasó, me aparece la respuesta de que el ser que habita en esa planta reconoció, o sea, agradeció mi reconocimiento, agradeció que yo la viera, supiera que existía, y como su función, la función de las plantas medicinales es brindar su medicina para el ser humano, eh, de alguna manera les dijo a sus congéneres, chicas, que estamos acá porque acá nos aman, acá nos valoran y acá hay un espacio propicio para que nosotras estemos. Y a mí esa planta me enseñó un montón. Te juro que fue muy sorprendente para mí tener esta sensación de que la planta me había escuchado y de alguna manera estaba eh, agradeciendo mi mirada y mi reconocimiento. Y después eso me pasó muchísimas veces. Me pasó con los molles. Acá los molles son árboles sagrados para los originarios y tienen mucha simbología para ellos. Entonces yo los respeto un montón porque es un árbol bajo el cual eh, es majestuoso, el molle es majestuoso, es un árbol enorme, cuando vos lo ves en el medio del monte, tiene un lugar y es imponente. Y, y bueno, también me ha pasado de verlos, de hablarles y de sentir que entre ellos se comunicaban y lo que yo podía comunicar desde mi corazón, obviamente, ¿no? Con un ejemplar, el resto también lo recibía, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde empecé a descubrir que existe el micelio, que es esta comunicación entre las plantas que no sabemos cómo sucede, y ahí es donde tenemos que tener la mente abierta a simplemente estar escuchando, simplemente estar percibiendo, simplemente estar sintiendo y estar abiertos a lo que en este momento nos surja. Bien, yo tengo un entrenamiento de escucha energética, vamos a decir, por mis años como terapeuta energética, entonces tengo un entrenamiento en sentir el campo, tengo un entrenamiento en sentir la energía, y se me da más fácil, ¿no? Pero yo sé que cualquiera puede lograr esto simplemente abriendo la mente a que esto es posible, porque está bien, que yo te lo cuente quizás no sirve de nada, simplemente sirve de ejemplo para que cada uno elija darse la oportunidad de experimentarlo. Porque mi, Bien. mi experiencia no es transmisible, no puedo, digamos, eh, sacármela de mi cabeza y pasarla a la tuya, pero sí puedo invitarte a que lo experimentes vos y que simplemente no lo niegues. Y la verdad que las sorpresas son enormes. Me ha pasado acá con personas que me han venido a visitar, con amigos, o bueno, con mis amigos en general también son terapeutas y también tienen esta sensibilidad y esta percepción, ¿no? Pero ponernos a conectar con el árbol guardián del lugar y sentir su energía, escuchar su sonido, percibir el latido que expande por debajo de la tierra y cómo ese latido está sosteniendo la vida. Eh, Son experiencias que realmente son maravillosas. Yo quiero, yo quiero Me traen también. esto, ¿no? Perdón, ¿no? Que me traen esto, esta confirmación interna, que cada uno de ellos es un ser. Em, yo quiero también poner un poco en evidencia otras cosas, porque yo aprendí también un poco de esto cuando también estudié un poco de esto. O sea,
si yo hablo del plan cósmico, tengo que entender cómo se armó la Tierra, ¿no? Cuando se terraforma la Tierra para sostener vida, eso tiene una alquimia, un proceso en general de los elementos, porque nosotros somos energía, entonces cómo la energía va a bajar de los planos superiores a los planos más bajos para sostener la vibración y la conciencia en la materia. O sea, claro que se puede hacer, pero hay todo un proceso, por eso este proceso de la construcción de los planetas y las galaxias y todo lo demás también son seres, también son conciencias, y cuando empezás a entender que lo macro y lo micro son exactamente lo mismo, empezás a entender que hay leyes y que hay formas que también se cumplen en distintos planos. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque cuando se instala, digamos, cuando la Tierra ya está lista para sostener vida, ¿qué se hace? Empiezan a traer cristales de otras constelaciones y empiezan a traer árboles. Y estos árboles eran cristales, eran árboles de cristal, de silicio. Eran árboles que tenían 10, 20, 30, 50 kilómetros de alto y porque eran de silicio, porque venían de otra constelación, y el silicio, el cuarzo, como ya bien hablaste, guarda conciencia. Y no solamente la guarda, sino que hace circular la energía a muy altos niveles de vibración. Entonces, imagínate un árbol trayendo y anclando la energía del cosmos, anclando en sus raíces toda esa conciencia cósmica en la nueva Tierra, lo que hacía justamente era como formatear a una conciencia superior toda la vida que iba a sostenerla. Entonces, en ese proceso llegan los árboles, llegan los cristales y empiezan a consolidar la masa crítica de vibración y de conciencia que necesitaba la Tierra para traer la vida. Y después, a lo largo de millones de años, empieza también las razas, los seres, la misma alquimia cósmica empieza a transportar genética de otras constelaciones a la Tierra para empezar a poblar, porque la Tierra, el objetivo de la Tierra es ser una biblioteca viviente. Entonces esa biblioteca tiene que ver con una biblioteca de vida, y esa biblioteca de vida es genética. Entonces, toda la genética del universo está en la Tierra, pero eso no ocurre en todos lados. Hay lugares que no hay árboles, hay lugares que no hay animales, hay lugares que no hay un montón de cosas. Entonces, lo pongo también en evidencia porque somos muy privilegiados de poder ver la vida del cosmos en un lugar donde estamos. Entonces, no solamente hay que cuidarla y honrarla, sino que es un privilegio poder conversar con tanta conciencia de todos lados, porque son millones de años de evolución y nosotros la tenemos al lado. Entonces, pensar que es una cosa y que tenemos que ser dueños de eso es como demasiado corto a todo lo que es, al plan. Y entonces lo planteo justamente por lo que vos decís, porque me parece fascinante poder comprender que antes que llegara el ser humano, estaban los árboles. Y antes que llegaran los seres humanos, estaban los animales. Y antes que llegaran los seres humanos, estaban los cristales. Antes que llegara el ser humano, estaba todo. Entonces, no podemos creer que nosotros somos el dueño del universo y creer que la tenemos más clara, porque eso no pasó. Entonces, sí estamos acá y es un gran regalo, y también lo planteo como para que empecemos a hacernos cargo. Es un gran regalo ser los cuidadores, los guardianes de la vida en el planeta. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque dentro del juego que tenemos acá, nosotros podemos elegir con libre albedrío, y, y tenemos que cuidar el regalo que se nos dio. Entonces, poder conectarnos con las plantas y pedirle conciencia, pedirle sabiduría, pedirle guía para saber qué planta tomar, para saber cómo armonizarme, no curarme, sino cómo volver al equilibrio de vuelta a través de una planta, a través de un cristal, hablando con los animales, hablando con las montañas, hablando con el agua, hablando con todo. ¡Wow! Es una experiencia mágica, alquímica, porque hay una interacción energética vibratoria entre nosotros y la naturaleza, que tiene que ver inclusive con la biología. eh, es wow, como por favor sáquenme, quiero ya estar metido en la montaña de vuelta.
Así que también invitamos a la gente que empiece a meterse en estos temas, empiece a preguntar, empiece a tener la experiencia y empiece a soltar a ver qué siente dentro, porque también quiero que vos hables de eso, es cuando dejamos de hacer ruido afuera para escuchar el adentro, empezamos a escuchar todo. Sí, hay mucho ahí para traer con esto que vos decís, pero a mí lo que me gustaría es invitar a que podamos conectar con cualquier espacio de naturaleza que podamos acceder con una mirada de niño, ¿no? Con esta posibilidad de maravillarse ante la perfección absoluta que puede traer una planta, una flor, el desarrollo de la flor, eh, cómo, cómo hace su evolución, cómo se reproduce, cómo se multiplica cada especie, las plantas, los animales, todo tiene una, una perfección mágica, ¿no? Y cuando podemos ser observadores de esto y nos permitimos maravillarnos con cada una de esas pequeñas etapas que genera cada crecimiento, o sea, poder observar desde un lugar de ¿por qué esta planta crece ahora? ¿De dónde sacó la energía para desplegar todas sus hojas en 3 días? ¿Cómo hizo de dónde sacó esta fuerza? ¿Cómo sabe que ahora sí, antes no? ¿Cómo estas mariposas saben que esta es la especie que necesitan para vivir? Y cómo hacen esta migración en la cual nunca se comunican unas con otras y sin embargo saben exactamente dónde volver, cuando la que vuelve es la tercera generación de la que se fue. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo funciona ese mecanismo tan perfecto y que es como, no sé, como rendirse a esa perfección y poderla observar y darnos cuenta de que hay muchísimo más que sucede de lo que nosotros creíamos que sucedía? Hay muchísima más información y muchísima más perfección y mucha sabiduría en esa conciencia, que simplemente ponerse a observar nos trae un montón de información y de posibilidad de maravillarnos con todos esos detalles que, ¿por qué son así y no de otra manera? ¿No? Mm, Como yo siempre digo, bueno, antes, años atrás, antes de conectar con todo esto, por ahí conectaba más con lo que más me maravillaba era la perfección de la gestación de un humano, por ejemplo. Cómo hacen las células para saber exactamente el formato que tienen que tomar y qué cosas hacer y en qué momento hacerlo y dónde está esta sabiduría. Esa sabiduría de lo energético y de toda esa plantilla, vamos a decir, que es como algo perfecto que sigue un modelo que no vemos, pero que es indudable que está. Y algunos sí lo podemos ver o lo podemos vislumbrar o podemos darnos cuenta de que hay cosas que ya se nos facilita un poco más poder ver, ¿no? mm, Y para esto es permitir que la mente acepte que hay otras cosas, ¿no? Y como darse cuenta de que como humanos también somos una maravilla y también somos una máquina perfecta y somos parte de toda esta perfección, pero todo es una perfección. Y en esto podemos ir ampliando esta mirada y permitirnos el concepto de ver que esta perfección abarca todo nuestro ecosistema, abarca nuestro cuerpo, abarca lo que nos rodea, abarca nuestro planeta y todo lo que en él hay, abarca nuestro sistema solar, abarca nuestro universo y abarca siempre más. Esa perfección es como milimétrica, o sea, no hay nada que, que esté, digamos, no siga este patrón invisible, energético que está ahí. Y es maravilloso permitirse el concepto simplemente de que eso existe, ¿no? Cuando nos podemos permitir esto de hacer estas inmersiones en lugares de la naturaleza desde esta mirada, como un niño que se asombra ante todo lo nuevo que ve, ahí se nos revelan un montón de cosas que antes no habíamos tenido en cuenta. Y es hermoso sentir. Yo tengo la experiencia muchas veces
de caminar, de hacer una caminata por el monte y sentir lo que pasa, o sea, lo que pasa en mi cuerpo energético, en mis emociones, en mi mente, cómo se limpia la mente, cómo se limpian las emociones, simplemente por caminar en el medio de las plantas que están llenas de oxígeno, llenas de vida. eh, Seguro que hay un cambio de humor, seguro que hay un cambio en la emocionalidad. Eso es fácil de sentir porque siempre que salimos a caminar sentimos que esto sucede, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? ¿Es casual? No, no, estamos interactuando con el sistema, estamos descargándonos en la Tierra, estamos recargándonos de la energía de la Tierra, estamos conectando con el cosmos, estamos sintiendo que somos parte de algo mucho mayor y todo eso es alimento energético para nosotros. Es como posibilidad de conectar con energías, con conciencias que tienen una enorme sabiduría que simplemente no tiene el mismo lenguaje que nosotros tenemos. Porque la sabiduría de las plantas no tienen el mismo lenguaje que yo, pero esa sabiduría existe y es milenaria. ¿Y por qué una planta sabe qué sustancias desarrollar en cada lugar según lo que necesite? Porque eso está comprobado que no sé, las plantas medicinales no son todas iguales. Las que crecen en un ecosistema son distintas a las que crecen en otro y desarrollan un tipo diferente de sustancias porque las necesitan para eso. Entonces, es impresionante la sabiduría que las plantas tienen. Lo que pasa, Gaby, también que quiero agregar y que no lo sabemos, que pasan varias cosas. El ser humano es una máquina genética, cuántica, energética, vibratoria, mental, emocional. Es una máquina. ¿Por qué lo planteo así? Porque también hay toda una alquimia hormonal, física, hay un montón de cuestiones que hace que funcione y que pasen cosas. Los árboles y todo lo demás también es una ingeniería cósmica. Inclusive las frutas, los vegetales, todo eso es ingeniería cósmica. Y si supiéramos para qué es cada cosa, entenderíamos que estamos alimentando una máquina para un sentido y trataríamos de no reventar la máquina. Entonces, cuando comprendes que cómo tiene que ser el ritmo normal, o sea, yo te estoy escuchando con lo que planteás, hoy, esta mañana lo estaba escuchando también, y decía algo muy interesante. El ser humano antes no usaba zapatillas, no usaba una suela de goma que lo separara del cuerpo, y dormía en el piso. Entonces, y estaba todo el tiempo en la naturaleza, no estaba guardado. Entonces, ¿qué pasaba? El ser humano no necesita inclusive tampoco alimentarse tanto porque el sol lo llena de iones que el cuerpo humano ya se alimenta de iones. Entonces, compensa de alguna manera la energía que necesita del alimento con la luz solar. Pero todo esto que vos decís del equilibrio con la naturaleza es porque los electrones y los iones que emite la naturaleza equilibra y nos armoniza a nosotros. Entonces, salir a la naturaleza cuando estamos armonizados, por eso volvemos renovados. Pero eso tiene que ser un hábito constante. Antes era normal que pasara. Los chicos jugaban en el barro, la gente trabajaba pata pelada, era otra historia. Entonces creo que es interesante que también la gente empiece a comprender por qué la experiencia de la naturaleza puede ser otra. Y también quiero que contemos, Gaby, porque qué es lo que estamos haciendo en la morada también, desde tu impronta, desde lo que vos querés hacer, cuál es también el sentido, qué espacio estás armando, un poco todo eso, ¿no? Sí, existe un equilibrio electromagnético que es un diálogo entre nuestro cuerpo y la tierra. Eh, yo siempre tuve esta costumbre de estar descalza o en medias porque a mí siempre me gustó, digamos, y siempre tuve, o casi siempre en mi vida tuve la oportunidad de vivir en una casa que tuviera tierra debajo, digamos, ¿no? Que no a todo el mundo le pasa y no me pasó a mí toda la vida tampoco, pero y mucho tiempo y cuando no podía, vivía en un departamento, sentía una enorme necesidad de ir a algún lugar natural a, a descansarme un ratito, ¿no? Y hay mucho de ese diálogo que sucede electromagnético entre el cuerpo humano y la tierra que
que mantiene la salud, que mantiene el equilibrio, que mantiene la homeostasis natural del cuerpo y que mantiene el cuerpo en salud, porque lo mantiene en una frecuencia en la cual se descarga todas las cargas electromagnéticas que a veces recibimos de nuestra vida diaria, de las radiaciones del teléfono, de la computadora y todo lo que ahora está en nuestra vida, digamos. Eso se descarga y hay algo que es enormemente reparador en eso, porque el cuerpo humano necesita esa interacción. Como seres biológicos que somos, necesitamos esta interacción tanto con el sol como con el agua, como con la tierra misma, y que eso pueda renovar nuestra energía electromagnética, ¿no? Por eso hablamos tanto de los beneficios del grounding, de los beneficios de los baños de monte y de los beneficios de estar en contacto con el agua, ¿no? De meter los pies en el agua, digamos. Eso es mantener la salud. Es muy necesario para nuestro cuerpo físico, emocional y mental, porque todos los cuerpos se descargan en esto, ¿no? Eh, y eso, bueno, eso es la manera en la que yo vivo, pero también es lo que inspiro en este lugar, que se pueda experimentar con conciencia, prestando atención. ¿Qué significa con conciencia? Prestando atención absolutamente a lo que me está pasando en el cuerpo y a lo que estoy sintiendo mientras lo hago, mientras camino, mientras pongo los pies descalzos en el pasto, mientras camino por el sendero en el medio del monte y observo y siento qué me pasa, y mientras estoy conectando con las plantas, teniendo este diálogo, ¿no? Pudiendo eh, tener esta descarga del cuerpo y también recibir el sol en el cuerpo y en la piel, esta sensación de estar vivo que te genera cuando el sol te pega en el cuerpo y lo sentís, porque no es solo el calor, es la energía que el sol te está transmitiendo. Y acá tenemos, digamos, la suerte, la cualidad de que al ser el aire tan puro, esto nos es más fácil de percibir, porque, bueno, está como más disponible, está como más obvio, digamos. Ujú. Entonces, todo esto, posibilidad de conectar con los elementos de esta forma, hace que los elementos de nuestro cuerpo se equilibren, se balanceen, hace que nuestro sistema energético se equilibre y se balancee y funcione como de una manera eh, más armónica. Y esto el cuerpo lo va aprendiendo. Entonces, no es necesario estar siempre en contacto con estos entornos para poderlo hacer. El cuerpo aprende cómo mantenerlo eso, pero tenemos que abrirnos a la percepción de que eso suceda y dejarlo suceder prestando atención. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, por eso siempre esta invitación a que cuando la gente llega acá es como la invitación a, bueno, a primero a bajar 5 cambios, porque siempre hay como esta aceleración de la mente y del cuerpo y todo. Y después como tomarse el tiempo de percibir, ¿no? Es como meterse en otra frecuencia, meterse en la frecuencia de la naturaleza y tomarse este tiempo de percibir, de poder sentir qué me pasa cuando meto los pies en el arroyo y el agua me limpia, qué me pasa cuando piso el Bueno, pasto. qué bueno lo que estás contando, Gaby. A mí me gusta, pero también quiero agregar algo más en todo este tema de la conversación que estamos hablando con la naturaleza, que tiene que ver con que nosotros somos los 4 elementos en nuestro cuerpo. Nosotros somos agua, somos tierra, somos fuego, somos aire. Y entonces también aprender a conversar con los elementos de nosotros, que, bueno, ya vamos a comentarlo y ampliarlo y seguramente vamos a hacer un capítulo para hablar puntualmente de eso. Eso nos permite también comprender cómo la Tierra se expresa. Si comprendemos cómo la Tierra se expresa, también nos comprendemos cómo nosotros nos expresamos y dónde tenemos un déficit de energía o déficit de ese elemento. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo, vamos a contar, el agua tiene que ver con las emociones, el aire tiene que ver con la mente, el fuego tiene que ver con la energía vital y el empuje, la pasión, lo que mueve la vida, y la tierra tiene que ver con la materia. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy estresado, lo que está pasando es que tengo mucho aire
y poca tierra, porque estoy con mi cabeza por las nubes. Entonces yo tengo que regular el aire y empezar a tomar más tierra. Por eso se receta, digamos, de alguna manera, que la gente haga deporte, que salga a caminar, que se desestrese, que se conecte con la naturaleza para tomar tierra y hacer contacto. Cuando estamos demasiado emocionales es porque tenemos mucha agua y el agua también nos ahoga. Entonces tenemos que regular el agua por sorbo y no atragantarnos con el agua. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y así sucesivamente. Entonces es una excelente experiencia para tener una inmersión en la naturaleza, aprender a conversar con nosotros, con nuestra orden interno y así mismo empezar a conversar con la naturaleza en todo lo que estamos contando. Eh, bueno, y en tren de esto que estoy planteando, Gaby, quería preguntarte, porque yo no conozco todo todavía, sé que estás avanzando, eh, ¿qué es lo que estás haciendo en la morada? ¿Qué espacio estás diseñando? ¿Qué estás pensando también para la experiencia de la gente? ¿Y qué estás pensando vos desde tu pasión y lo que estás haciendo? Bueno, La Morada es un espacio que está en constante evolución, ¿no? Y, y siempre, yo estoy siempre o sea, a ver, mi sensación es que hay toda una morada energética que ya está ahí, y yo de a poco voy decodificando eso y trayéndolo a la materia y a la realidad, digamos, ¿no? Esa es mi función un poco como guardiana de este lugar al cual llegué, donde no había nada absolutamente, y tuve que limpiar y que generar los espacios que hoy están, básicamente en mi casa, el consultorio, el laboratorio y un espacio de alojamiento que ahora estoy justamente ampliando y generando un salón nuevo, más grande, para tener más comodidad, para poder realizar las terapias grupales y todo lo que tenga que ver con los baños de sonido y meditaciones y todo aquello que empiece a, de alguna manera, pulsar en el lugar, ¿no? Eh, y sí, también sucede que las personas que llegan se meten un poco en esta rutina que existe en este lugar de estar todo el tiempo en conexión con la naturaleza, con los elementos y con lo que acá sucede, porque es un lugar en el cual no podés, por ejemplo, hacer una misma vida en invierno que en verano. La naturaleza está ahí todo el tiempo y se impone en sus ritmos a la vida, ¿no? Y nos damos cuenta muy claramente cómo estamos conectados con ello y cómo nos influye. Y eso es lo que de alguna manera convido a la gente que viene, que llega, esto de conectar con estos espacios, como poder meterse al monte, poder empezar a ver, empezar a conectar con lo que hay en el monte, con todas estas maravillas de plantas y de formas que cambian día a día, porque yo puedo ir ahora y la semana que viene voy y cambió todo, ya se ve diferente, si llovió, si no llovió, si hizo calor, si no, como todo el tiempo está en movimiento, ¿no? Gaby, yo Y te quiero hacer una pregunta, porque también creo que está buena. ¿Qué tiene de especial esa zona, Córdoba, que por qué no voy a Bariloche, voy a Mendoza? ¿Por qué debería estar también visitando, participando, conociendo ese lugar? cada zona tiene una particularidad y una cualidad energética y personas que resuenan con una y personas que resuenan con otra. Esta zona es una zona que no casualmente es la capital nacional de la hierba medicinal. Es una zona en la que naturalmente crecen hierbas medicinales que, como vos bien decías, restauran el equilibrio y traen de vuelta la salud a la gente. Es una zona que está llena de cuarzo blanco, de mica, son todas plantas cristales que tienen una vibración también con una cualidad sanadora y que tiene también esta información de traer armonía, de arraigar en el cuerpo. Es una zona que era habitada por los comichincones, los originarios eran considerados sanadores también. Ellos hacían tareas de sanación con las plantas y con los cristales y con el agua también. Era como su cualidad.
bueno, los originarios de todos lados estaban conectados con la tierra y con los seres, y de todos tenían conciencia de cómo cada planta, cada cristal y cada cosa tenía un ser asociado, ¿no? Ellos en todas las culturas originarias esto lo podemos ver, saber que ellos podían tener esta conciencia y esta conexión porque la veían y la usaban todo el tiempo y estaban todo el tiempo como utilizando esto para poder volver al equilibrio. También es una zona que forma parte de esto que se llama el tercer microclima del mundo de salud, que tiene que ver con toda esta combinación, con la Porque pureza ustedes están cerca del de aire. Merlo, porque están cerca de Merlo Claro, también, es bastante cerca de Merlo y esto tiene que, o sea, forma parte del mismo, sí, digamos, la misma franja. ecosistema. Sí. eh, Tiene que ver también con esto, la pureza del oxígeno por la cantidad de vegetación que existe. Eh, no es una zona muy poblada esta, entonces todavía conserva mucho esta pureza. La pureza energética, la pureza del aire, la pureza del agua. Hay lugares a donde hay agua surgente de manantial, acá muy cerca. Es como toda la zona tiene esta cualidad de frecuencia, de pureza energética. Eh, y bueno, también, si vamos a hablar de otras cosas, también ciudades etéricas y co- cuestiones de más No, pero está bueno porque estaba conexión. pensando lo mismo, Gaby. Estaba pensando que en esta conversación y todo eso, aprender a sentir la memoria de la tierra en donde estamos, porque en el norte argentino también, porque en el sur argentino también, porque en Egipto, donde vayas, la tierra tiene su Mm. memoria y esa memoria también está presente. Entonces, empezar a sentir la memoria del lugar donde estamos, que no tiene que ver con ir a un lugar especial. Yo puedo sentir la energía del lugar donde habito, donde está mi casa, que también tiene que ver quizás con mis ancestros. También un poco ese ejercicio, ¿no? Sí, solo que, digamos, lo que yo siento y lo que sienten todas las personas que llegan a este lugar es que toda esta combinación de la pureza del aire, los cristales, el oxígeno, las plantas y el ecosistema en general, genera una frecuencia que es bien alta. Entonces, esta frecuencia alta eh, hace que sea más fácil, especialmente cuando hacemos terapias que tienen que ver con la conciencia, terapias de sanación, porque toda esta zona guarda la memoria de la sanación. Por algo los comechingones tenían esa impronta. Es la zona misma la que tiene esa impronta. Entonces, eso es mi sentir, digamos, ¿no? Y bueno, y las personas que llegan realmente también lo sienten. Hay una frecuencia alta. Genial, genial, genial. Bueno, también esta introducción y este tema lo estamos planteando para dar a conocer más a la morada y también contarle un poco qué estamos pensando para hacer y invitar a la gente a participar de todo esto que estamos contando. Contalo vos, Gaby, ¿cómo es lo que estamos armando? Estamos armando una inmersión en este lugar y en varias de las cosas que venimos planteando en estas charlas y que seguiremos planteando, que tiene que ver justamente con armar talleres y actividades que se van a empezar a desarrollar a partir de enero del 2026, que tiene que ver con justamente estas conexiones, ¿no? Con invitar a la conexión con la naturaleza, invitar a poder hacer este grounding, invitar a poder tomar contacto con esto y la combinación de esto con las tareas y las terapias energéticas y las charlas de conciencia que tienen también que ver con todo esto que siempre traes, que es más la parte metafísica, digamos. Eh, Hacer como un viaje hacia el interior, porque yo lo que siento, y me lo confirma cada persona que viene, que este lugar y estas cuestiones que yo propongo tienen mucho que ver con ofrecer espacios a donde te puedas conectar con vos mismo y a cada persona le abre espacios diferentes, pero todos son espacios de conciencia, ¿no? Entonces, esto de poder generar actividades que van a ir trayendo información y trayendo conexión, cada uno consigo mismo, en espacios a donde se van a ir proponiendo actividades que tengan que ver con poder
ir conociéndonos cada vez más y poder ir siendo cada vez más conscientes de quiénes somos cada uno de nosotros y ampliar nuestra mirada y ampliar nuestra conciencia y el poder conectar y ampliar estos conceptos a poder conectarme conmigo mismo, poder conectarme con el ecosistema, poder conectarme con las plantas, poder conectarme con los cristales, poder conectarme con mi conciencia como humano, poder conectarme con mi conciencia como humano galáctico y como todo esto que cada vez nos amplía más la conciencia y nos trae eh, más quizás sabiduría, ¿no? Que tiene que ver con cómo ejerzo esa conciencia después en mi vida cotidiana. Yo quiero agregar que también lo estamos haciendo con un propósito que tiene que ver con enseñar a la gente este camino y tiene que ver con también acompañar un poco los momentos cósmicos que están pasando, que tiene que ver con el reordenamiento energético, la limpieza de patrones, de bloqueos y todo, desde la conversación con la naturaleza para volver al origen de lo que somos, conectarnos con la fuente y recordarnos a nosotros mismos. A través también de justamente eso. El ser humano se ha perdido en toda la separación, el ego, las etiquetas que le ha puesto a todo y se ha olvidado realmente que es uno con todo. Y el ejercicio va por ese lado para poder no solamente volver al equilibrio, sino volver a saber quién es cada uno. Y la propuesta es ¿Mm? desde la morada, ¿no? Para que lo pueda vivir y se pueda llevar también no solamente una experiencia, sino como un kit de herramienta para empezar a practicar donde esté. Sí, a eso iba yo a aportar también, que va a haber también estos recursos, ¿no? Para poder mantener y sostener la frecuencia y que cuando nos brindamos estos espacios, espacios-tiempo de días para estar con nosotros mismos, hay algo en nuestra vida que de repente se detiene y me permite repensar completamente todo, repensar y resentir y de algún momento estar como bueno, todo esto que vengo haciendo hasta ahora, ahora me detengo y a ver qué es lo que está bueno con esto, qué es lo que no, qué es lo que me interesa cambiar, a dónde quiero ir, qué quiero manifestar como lo nuevo para mí. Y a todo esto lo vamos a invitar, ¿no? A enfocar en qué quiero manifestar para mi presente a partir del instante en que esté haciendo este ejercicio y cómo lo sostengo después. Entonces, esto de recurso, kit, eh, tips, ejercicios para sostener y bueno, y obviamente disfrutar de este lugar maravilloso. Perfecto, Gavita, perfecto. Bueno, gracias por la invitación de la conversación. Vamos a seguir con estos temas porque hay un montón de cosas que seguir contando, así que vamos a ir ahondando todos estos conceptos. Sobre todo el tema también de qué humanos queremos ser y necesitamos ser en los próximos tiempos, digamos, los que se vienen, ¿no? Así que bueno. Sí, el desafío que nos presenta esta realidad y la maravillosísima oportunidad de estar en este momento y en estas circunstancias encarnados en este planeta es buenísimo. Bueno, genial, me alegro. Bueno, Gaby, te mando un besito y nos vemos la próxima. Gracias, gracias por estar ahí. Dale, nos vemos.